Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a nuestra primera sesión de junio de la Cinemateca Sala Alterna Online. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, la actual coordinadora y programadora de este espacio. Para la noche de hoy tenemos como invitados al investigador, docente y director de la película Instrucciones de Domesticación, Juan Carlos Arias, al también docente e investigador Juan Camilo Álvarez, y el realizador y director del Festival de Cine Experimental de Bogotá, Oscar Pico. Juan Carlos Álvarez es investigador y realizador audiovisual, es docente en las áreas de realización documental, historia del arte y estética, es doctor de historia del arte de la Universidad de Illinois en Chicago, es autor de varios artículos y revistas internacionales, y del libro La vida que resiste en la imagen, cine, política y acontecimiento. Este libro fue publicado en 2010. Desde 2008 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y actualmente trabaja sobre la relación entre la imagen, la memoria y la dimensión política del cine, centrándose en el caso particular de las representaciones de las víctimas del conflicto armado colombiano. Em, Juan Camilo Álvarez. Álvarez es magíster en cine documental y docente en varias universidades de Bogotá. Su interés investigativo se centra en la relación del cine documental y las artes visuales, el cine experimental, el cine ensayo y el autorretrato. Actualmente es miembro de la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados Colombia y curador del Festival de Cine Experimental de Bogotá. Por su lado, Oscar Pico es realizador, docente y gestor de arte audiovisual, egresado de la Universidad Manuela Beltrán. Es codirector, productor y curador del Festival de Cine Experimental de Bogotá. También es gestor cultural de la Fundación Cine Libertad, con 13 años de experiencia, especializado en actividades de cine alternativo, independiente y experimental. La Cinemateca Sala Alterna, en alianza con el Festival de Cine Experimental de Bogotá, Cine Autopsia, presenta en esta primera sesión de junio, que está dedicada al análisis de cine experimental colombiano, analizando el proceso de investigación, resignificación de las imágenes en movimiento y otras prácticas que permitieron la realización de la película. Finalmente se dará paso a una tercera parte abierta a responder preguntas del público. Juan Carlos, Juan Camilo y Oscar, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Reitero el agradecimiento por estar acá, por esta invitación tan bonita y pues a Juan Carlos por su obra, Instrucciones de Domesticación, que admiro y respeto y creo que es muy importante para nuestro país. Ya llevamos 6 años haciendo este festival con mucho cariño y mucha potencia, mucho disciplina también. Nos interesa muchísimo el cine poético, el cine desde una perspectiva de artista, la osadía y la curiosidad por parte de los artistas, de los realizadores, es algo que valoramos muchísimo. Y pues este cine experimental, nosotros lo vemos como el de la vanguardia, el que está pensándose el cine del futuro. Y es como parte de nuestra filosofía y de nuestro objetivo, nuestra razón de ser, como esa búsqueda de las nuevas narrativas, los nuevos lenguajes, las nuevas técnicas. Y tan pronto sucedió el inicio del- de la pandemia, lanzamos al mundo el catálogo del 2015 al 2019 de películas de la selección oficial. Lanzamos 200 películas para que la gente vea libremente en sus casas en nuestra página bogotaexperimental.com. Y una de estas películas es Instrucciones de Domesticación de Juan Carlos Arias. Entonces Juan Carlos ha sido muy generoso y por eso mismo también lo quisimos invitar a este primer sortilegio, el ensayo audiovisual, el género que realiza Juan Carlos. Y entonces
lo vemos como un híbrido muy raro, muy especial entre lo documental y lo ficcional, entre lo poético, pero también entre lo intelectual, la reflexión crítica. Y bueno, lo primero que quisiera saber, y que yo creo que la mayoría, es cómo fue ese proceso de concebir este ensayo audiovisual. eh, ¿Y cuáles fueron esos elementos con los que experimentó para crear este ensayo que además es como un metacine o un meta audiovisual bien interesante? El asunto del ensayo eh, audiovisual siempre me ha interesado pensarlo como un problema eh, abierto, no como un género, digamos, del que tengo claro cómo se hace y cuáles son sus pautas, sino como una práctica de experimentación. Puede sonar obvio, pero creo que siempre hay que devolverse como a la palabra misma, el hecho de ensayar, no como, como un formato dado, sino como una práctica permanente sobre la imagen. Eh, y precisamente, digamos, así fue que llegué al ensayo audiovisual, no tanto como la escogencia de un género sobre el que me interesaba hacer una película, sino más como un proceso de, como un interés de pensar un problema, de pensar una pregunta sobre las imágenes y de pensarla no solo de manera escrita o de manera conceptual, sino a través del trabajo con imágenes mismas. Entonces, digamos que el ensayo para mí fue y ha sido como una práctica de pensamiento, un lugar de pensamiento más que un género que yo escoja para trabajar temas particulares. Y así fue el proceso de construcción de la película. Digamos que nunca me interesó diseñar de antemano la película entera y hacerla paso a paso, sino precisamente hacer ejercicios de pruebas de muchos tipos, desde la voz en off hasta ejercicios con material de archivo, pasando por grabaciones documentales o grabaciones de más puestas en escena que se hicieron también. Entonces digamos que fue un proceso muy abierto, un proceso en el que no trabajé solo, obviamente, sino que eh, pude reunir un equipo de gente muy chévere con los que pudimos probar cosas. Digamos que la clave era tener un motivo de reflexión, como yo no diría un tema, sino un motivo incluso formal de reflexión que nos permitía pensar a través de diferentes tipos de imágenes, hacer ejercicios de animación, grabar cosas. Y entonces un proceso muy abierto, como de ir buscando modos de pensar el problema a través de las imágenes. Creo que pues me ha respondido la pregunta bien amplia, está muy chévere, pero sí quisiera algunos detalles. Pues hablando previamente, usted nos comentó de una experimentación arquitectónica y bueno, con animación que le dio unos elementos bien chéveres a la película. Sería chévere contarle al público. Sí, digamos que la película se armó toda a partir de un motivo y me gusta a mí usar la palabra motivo más que tema porque fue un motivo como en música, como un motivo que uno explora y repite y vuelve a él y se va y vuelve, que fue el motivo del cocodrilo. Digamos, todo el detonante de la película es la noticia de que supuestamente hay un cocodrilo en el Bronx de Bogotá, eh, y es todo el mito que se arma alrededor del animal que está en estas calles, tres callecitas, cuatro callecitas que están en el centro de Bogotá, que estaban, eh, que se supone que lo usaban para desaparecer personas, etcétera. Cuando yo escucho la noticia de la supuesta existencia del cocodrilo del Bronx, inmediatamente vienen a mi cabeza los relatos de supuestos usos de animales por parte de grupos paramilitares, de jefes paramilitares en sus fincas para desaparecer personas y esa conexión eh, que no es mía, pues yo supongo que el mito se crea por un interés de asociar la violencia del Bronx con la violencia paramilitar para tratar de legitimarla como violencia paramilitar, dar más miedo, etcétera, etcétera.
Y esa asociación fue la que me puso a pensar en los modos retóricos a través de los cuales hablamos de la violencia. Es decir, ¿qué pasa cuando aparece el mito de un cocodrilo? ¿Cómo hablamos del cocodrilo como el animal maligno, como el mal último que está debajo, que devora? Pero al mismo tiempo había noticias de perritos y gaticos rescatados del Bronx, que esos eran buenos, pero el cocodrilo era malo. Entonces el motivo que estuvo debajo de todo eh, fue el del cocodrilo. De las primeras cosas que yo grabé fueron las imágenes de el criadero de cocodrilos, que afortunadamente por una muy buena labor de producción conseguimos poder grabar en el criadero. Entonces fueron de las primeras secuencias documentales que yo grabé, esas secuencias de los nacimientos de los cocodrilos, bueno, etcétera. Y fue el motivo del cocodrilo el que me llevó como a empezar a indagar, buscando el material de archivo, pero también proponiendo ejercicios audiovisuales. Y el motivo del cocodrilo, claro, tenía motivos pegados como el motivo del Bronx, de las casas y de las ruinas del Bronx, que a mí me llamaba mucho la atención en términos visuales. Entrar al Bronx, a las casas, fue imposible en el momento en que yo estaba grabando porque acababan de hacer la intervención al Bronx, la fiscalía todavía estaba buscando pistas en las casas, entonces no se podía grabar dentro de las casas, o pues se podía grabar unas imágenes muy rápidas como las de los noticieros. Entonces lo que hicimos fue conseguirnos una casa que iban a tumbar para hacer un edificio, en la cual nos dieron libre acceso pues para hacer lo que quisiéramos con la casa. Y lo que hicimos fue como encerrarnos allá 4 días sin un plan de rodaje. Eh, yo la idea del plan de rodaje a mí me asusta un poco, sino más bien como con motivos de experimentación relativamente claros, pero también muy abiertos a lo que ocurriera en el lugar. Entonces sabíamos que nos interesaba hacer ejercicios de animación que hablaran un poco de la presencia del animal en la casa sin tener que ser explícitos con la imagen del animal. Quería hacer también ejercicios de fragmentación de cuerpos a partir de imágenes televisivas para hablar un poco del desmembramiento, pero también para tratar de dar una imagen a la voz de la entrevista con el excombatiente que está en la película. Entonces teníamos unos motivos de prueba, y lo que hicimos fue probar rayar las paredes, romper las paredes, ponerle humo. Hubo imágenes que después yo no sabía qué hacer con ellas, otras que tenía muy claro dónde iban a ir. Entonces, en general, el proceso fue así, fue como de buscar material que tuviera que ver con ese motivo reflexivo que yo había definido, motivo reflexivo y formal, que era el animal y la violencia, y a partir de ahí empezar a ensamblar más que una reflexión lineal. Yo nunca he pensado que la película tenga como un argumento que va de principio a fin. Si hay una idea que trato de mostrar, que es todo este asunto de la cámara subjetiva, pero creo que hay otras ideas que se van conectando. Entonces a mí lo que me interesaba era cómo empezar a proponer conexiones retóricas y conexiones formales a partir de ejercicios de prueba. Maravilloso. Lo entiendo yo como una conexión neuronal casi, ¿no? Como estos motivos se van combinando en el proceso mismo de creación de la peli. Está muy, muy interesante esta experimentación. A mí mismo me cuesta a veces saber, digamos, seguir un hilo, pero porque los temas empiezan a conectar entre sí, aparecen en una parte, vuelven a aparecer después, y realmente eso era lo que me interesaba, como proponer una serie de conexiones más que argumentos identificables uno tras otro. Hay algunos que, claro, que enuncio explícitamente, pero las conexiones eran para mí lo más importante. Buenas noches a todos. Aprovecho que tocas un poco este tema de las conexiones y demás. Y volviendo un poco al nombre de la película, sobre todo lo que me llama la atención es este término domesticación, ¿sí? Posiblemente también la película responde, o bueno, desde el ensayo se responde también a un compromiso político con la imagen, ¿cierto? A transformar un poco ese objeto y trabajar o definir un poco el mirar de otro modo, cómo ese sistema de domesticación ha venido siendo un flagelo de siempre, ¿no? Entonces utilizas como esta situación del cocodrilo y lo conectas con esta instancia al Bronx, pero eso te lleva también a toda una dimensión de trabajo con el archivo, a definir un poco también esta situación en términos de la descolonización y, bueno, todo este proceso de imagen del otro, ¿sí?
empiezas inclusive a darte cuenta, bueno, el espectador empieza también a darse cuenta que hay unos móviles ahí de cómo hemos venido siendo domesticados en la mirada, ¿cierto? Eso es lo que te perpetra un poco la instancia del ensayo como figura. Sí, yo llego a la noción de domesticación como tal, llego tarde en el proceso del ensayo, porque siempre estuve buscando precisamente cuál era un término que me permitía nombrar lo que a mí me preocupaba tanto de ese tipo de imágenes de la violencia. Digamos que para mí la preocupación de fondo, no solo en esta película, sino hace mucho tiempo, sí ha sido preguntarme por los modos en los que mostramos la violencia, los modos en que representamos la violencia, incluso hablamos de ella. Si la violencia se puede presentar o no, si tiene sentido presentarla o no, de qué modos tiene sentido presentarla. Y a mí me parece que es una reflexión tremendamente importante y tremendamente urgente en ciertos contextos, incluso hoy en día, si quieren ahorita hablamos de eso, de lo que está pasando, cómo circulan muy rápidamente imágenes de la violencia y producen un montón de cosas en la percepción, producen inmediatamente un montón de reacciones, y a mí eso siempre me ha interesado muchísimo. Yo siempre, no me quiero extender mucho, pero siempre recuerdo las noticias de cuando han ocurrido estos actos tremendamente crueles de asesinatos de niños, violaciones, y yo siempre me había llamado la atención las retóricas dentro de las cuales insertan la narración de estos actos, la manera como los noticieros en esos casos empiezan a parecer muchísimo al melodrama, a las telenovelas, y empiezan a aparecer, a usar herramientas del melodrama audiovisual. Y lo que a mí siempre me ha parecido bien importante de preguntarnos es cuál es el efecto que eso genera, porque parece generar un efecto muy particular en el espectador. Entonces, claro, a mí la pregunta por cómo se puede, no cómo se debe, porque no creo que al final sea un asunto moral, creo que sí es un asunto ético, estético, político, como tú lo dices bien. La pregunta de cómo se puede hablar, cómo se puede representar la violencia, qué imágenes de la violencia se pueden hacer, es la que atraviesa para mí todo el asunto. Entonces, claro, yo llego al asunto de la domesticación, digamos, porque mi preocupación última es qué hacen las imágenes en nosotros. Es decir, pues yo no, por lo menos yo no tengo una objeción contra las imágenes en sí mismas, sino lo que la imagen genera colectivamente en un contexto particular, en un espacio-tiempo concreto. Y creo que las imágenes sí hacen un montón de cosas, nos hacen ver de otro modo la realidad. No creo que haya una dualidad entre imagen y realidad, sino que producen un modo particular de comprensión de lo real. Y en esa medida, claro, la pregunta que está debajo de todo el ensayo sí es una pregunta política por las formas de la mirada. Y es un ejercicio casi que de desnaturalización de la mirada, de enfrentarnos a una forma de ver que se nos ha vuelto muy automática, que se nos ha vuelto muy espontánea, unas formas de representación que hacemos casi automáticamente y que repetimos permanentemente. Y a mí se me interesaba pensar de dónde viene y cuáles son las consecuencias de esa forma del mirar. Y por eso sí creo que hay una pregunta política detrás que tiene que ver con cuál es la necesidad de desnaturalizar nuestras imágenes de la violencia y de preguntarnos cómo producir otras imágenes de la violencia. No de cómo negarnos a hablar de la violencia, sino cuál es esa otra imagen que nos puede permitir al mismo tiempo mostrarla y pensarla críticamente. Yo no sé si la película resuelva el problema, porque a mí, pues yo no creo que haya una solución. Yo no quiero, no, en ningún momento me interesa dar como una fórmula de cómo se puede lograr, pero sí creo que logra por lo menos problematizarlo, plantear las preguntas acerca de esas formas de la mirada que nos han parecido tan naturales, por lo menos en un aspecto puntual. En ese orden de ideas, pues la película sortea varios momentos, ¿sí? De hecho, en una de las instancias de representación acudes a una exposición de Juan Manuel Echavarría, finales del 2017, comienzos del 2018, precisamente con actos de representación de esa violencia, ¿no? Obras que fueron prácticamente pensadas, trabajadas en común acuerdo con Juan Manuel, pero que son las víctimas, los victimarios y miles de relatos que están, digámoslo, por fuera de ese imaginario que tenemos de la guerra. ¿Cómo empezaste a conectar un poco
esa situación de Juan Manuel con lo que estabas trabajando en la película, porque veo que el relato de este excombatiente lo ilustras de cierta manera para precisamente entender, miren, esta situación de domesticación puede tener otra perspectiva, miremosla desde este punto. Sí, digamos que fue una muy buena coincidencia que durante el proceso de la película se inaugurara la exposición de Juan Manuel en el Mambo, y Juan Forero, que es el diseñador de sonido de la película, fue a la exposición y me escribió muy emocionado porque una de las pinturas de la exposición mostraba un cocodrilo devorando a una persona. Entonces, claro, eso fue lo que me lleva a la exposición, a buscar esa pintura en particular que aparece varias veces en la película, como que es la única a la que le dedico más tiempo. Eh, y en la exposición tengo la suerte de conocer a Juan Manuel y de conocer a las personas que trabajan con Juan Manuel, que son excombatientes con los que él ha hecho muchas acciones de creación, empezando por la de esas pinturas, que son talleres de pintura que hacen también con Fernando Grisales, que son talleres para que ellos narren a través de imágenes sus experiencias directas de la violencia. Entonces conozco a través de él a algunos excombatientes y conozco a Jefferson, que es el que termina dando el testimonio para la película. Entonces, claro, en un principio yo había grabado las pinturas con un interés muy concreto, formal, muy particular, que yo no sabía si tenía que ver con esta película. Incluso en algún momento yo dije, bueno, de pronto después es para otro video, porque me llamaba mucho la atención cómo ellos pintaban la sangre. Eso fue lo que me llamó la atención de las pinturas, que yo veía que cada uno de los autores de estas pinturas tenía una forma distinta de pintar la sangre. Para algunos eran punticos, para algunos eran manchas, para algunos eran líneas. Entonces me llamó un montón la atención eso y yo termino grabando sistemáticamente la sangre en las pinturas de la exposición, pero a mí lo que me interesaba para la película era el testimonio de este excombatiente de las autodefensas, que claro, cuando yo tengo la conversación con él, varias conversaciones, muchas conversaciones, pero cuando grabo la conversación, después de ya saber exactamente qué me interesaba, la pregunta permanente era, ¿y yo cómo voy a poner este testimonio? ¿Qué imágenes van a acompañar este testimonio? Primero porque no me interesaba ponerlo a él. Él tampoco quería salir su rostro, pero yo nunca insistí, pues no me interesaba a mí el problema de la identificación del rostro que habla, sino que me interesaba el testimonio, más allá de la identidad. Me interesa la singularidad de la palabra y no la identidad de quien habla, del sujeto. Entonces eso estuvo muy claro con él desde el principio, y por eso hice el montaje de los televisores fragmentados para poner el testimonio de él. Pero claro, el testimonio de él es mucho más largo, y la pregunta y digamos, el problema que yo tuve en el montaje era con qué acompañar esto. Me pareció que las imágenes de los cuadros de la exposición de Juan Manuel eran muy potentes precisamente porque hay otra forma de mostrar, porque a mí de esas pinturas lo que me llama mucho la atención es cómo estos artistas no ubican el hecho atroz en primer plano, no ocupa la totalidad de la imagen, sino que ellos pintan el paisaje, el espacio en su totalidad, y son paisajes a veces bucólicos, con montañas, ríos, bellísimos, y de pronto en un pedacito uno ve un acto atroz de alguien cortándole las piernas a otro. Entonces a mí esa forma de localizar el acto violento pictóricamente me llamó mucho la atención, y por eso termino metiendo esas imágenes acompañando el testimonio, porque me parecía que en los dos había una pregunta por cómo hablar de esto, es decir, cómo volver esto una imagen, que es para mí todavía el problema que sigue abierto. Y que siempre, digámoslo, repercute en esta idea de representación, hasta qué punto sabemos de todo lo que está ahí. Lo que dices de la escena, son trípticos a veces gigantes, y hay 1, 2, 3, 4 momentos allí, pero claro, toda la plasticidad, la forma en cómo se dirige, porque no solo la pintura, sino también lo que acompaña la descripción, y el espectador que posiblemente no estuvo en la exposición, sí, como que está directamente correlacionado con esa forma de tratar el testimonio, ¿no? Que ya luego en la película lo empiezas a confrontar con el archivo,
que lo empieces a confrontar también con algunos registros, ¿sí? Donde ya ese objeto de mirada empieza a ser sistemáticamente una decisión. Hey, miren la forma como la perspectiva de ese hecho está siendo contada, que llegas luego a toda esta disertación sobre la idea de la cámara en primera persona, inclusive retomando un poco este caso de Abel Gance, y ya en la actualidad, cómo lo ha podido incorporar la visión, digámoslo, de ese conquistador, de ese victorioso que entra inclusive al Bronx, ¿no? Entonces hay una disposición de la mirada que ya te sitúa no solo en la experiencia, sino también en el archivo y luego también con el registro. Sí, porque, digamos, mi pregunta siempre ha sido, ¿qué imágenes producimos de la violencia? ¿Cómo las hacemos? Es decir, no tanto, claro, cuál es el contenido de la imagen de la violencia, pero también cómo es la imagen de la violencia. Es decir, ¿dónde ponemos la cámara cuando le tomamos la foto a la estación de policía que acaban de, hace unos días, de incendiar en Estados Unidos, Minneapolis? ¿Dónde ponemos la cámara y cómo componemos esa imagen y cómo tomamos las decisiones formales para mostrar esa imagen? Es decir, más allá del contenido, que el contenido es importantísimo, a mí me interesa que pensemos esas imágenes como imágenes, es decir, por qué las componemos así y qué hacemos con la imagen cuando queremos hablar de ese acontecimiento. Entonces, claro que hay una historia amplísima de representaciones, de modos de representación de la violencia. Yo trato de hablar de algunos, de una línea, y yo lo que empiezo a encontrar, y eso sí lo encuentro en el archivo, en las imágenes del Bronx primero y después en un montón de imágenes, es que se nos convirtió como en muy automático una asociación entre la cámara subjetiva y el acontecimiento violento, demostrarlo a través de la cámara subjetiva. Entonces a mí sí me interesaba pensar por qué, es decir, qué hay detrás de ese acto tan espontáneo de coger la cámara y grabar como si fuera un cuerpo que habita el espacio, que está pasando mucho ahorita, que ha pasado en el cine, pero que claro, se multiplica con el celular y las redes sociales, que es el acto de grabar desde mi punto de vista, acercarse, entrar. ¿Qué implica en términos de imagen? ¿Qué le hace esa decisión al contenido y al que lo está viendo? Ahí, digámoslo, una parte del proceso que llevas precisamente la tarea, bueno, ¿cómo es este editor de reportajes? Piensa en la edición, cómo piensa en la estructura, cómo piensa en el montaje. Y dices algo muy interesante que me llamó mucho la atención de esa operación, que dice literalmente, lo que yo hago es tapar el audio y cubrir el texto, ¿sí? Esa es la función de la imagen. Siempre opera desde esa situación mecánica simplificada por un tema de producción también. Pero es también como la necesidad de ver más allá en esa situación de experimentación, que lo haces en dos casos puntuales. En el caso de la manera como se retrata la situación del cocodrilo y el río, y luego termina inclusive con una imagen de un paramilitar y con la imagen, digámoslo, del Che, que es donde empiezas a confrontar un poco esa noción de significación de la imagen desde el montaje, ¿no? Eso también es un reto en la forma como estudias esa domesticación, ¿cierto? Claro, porque para mí también es muy importante señalar que esa domesticación de la imagen no ocurre solamente en términos formales del resultado final de la imagen ya domesticada, sino que también tiene que ver con los procesos de producción de la imagen, es decir, con el modo en que hemos naturalizado hacer imágenes. Entonces, para mí era muy importante hablar de ese proceso industrial de producción de imágenes de la violencia, es decir, de cómo vemos imágenes de la violencia todos los días y no solo son muy parecidas entre sí en términos de forma, sino que son muy parecidas entre sí en el modo como las hacemos. Entonces las imágenes a las que estamos acostumbrados están filmadas igual, están montadas igual, tienen la misma lógica de producción. Entonces para mí sí era muy importante hablar de esa lógica en la que la imagen es una ilustración, en la que la imagen tapa los pedacitos, pero realmente lo importante es la información que dice la voz, sea la voz en off, la voz del periodista, la voz del entrevistado, etcétera, etcétera. Y la imagen viene a ilustrar de cualquier manera. Y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque nosotros,
cotidianamente pareciera que no vemos las imágenes, sino que pasamos por encima de ellas para ir al supuesto contenido comunicativo informacional que tienen. Hoy yo veía, ¿en dónde fue? En alguna parte vi la noticia de que es muy desafortunado que haya circulado por todas partes, esto que pasa con la chica que está en clase y se escucha que está teniendo relaciones, entonces circula por todas partes, y lo que hacen es ponerle una imagen de las piernas de una mujer sin ropa con un computador. Pues, claro, la lógica de la ilustración nos rodea permanentemente. ¿Qué tanto nosotros también acudimos a ella cuando hacemos imágenes? Para mí es una pregunta bien importante, porque tampoco creo que haya que satanizarla, ni que decir que la producción industrial de imágenes está mal de entrada y todos tenemos que hacer ensayo. Tampoco creo que sea así. De hecho, siempre que he tenido conversatorios sobre la película, él me dice, pero usted también termina ilustrando. Por supuesto, es decir, por supuesto que uso los mismos procedimientos que estoy tratando de señalar, precisamente para mostrar que no son malos en sí mismos. Es decir, la producción industrial de imágenes pues es necesaria para muchas cosas, para informar, por ejemplo. El problema es que la naturalicemos y creamos que es el único modo posible de representación de ciertos acontecimientos. Ahí tengo un problema. Claro. Y ese problema se expande en la medida en que no existen precisamente este tipo de intervenciones y de diálogos para definir, hey, repensemos qué es lo que está propiciando el ensayo y que nos haga ver más allá esa frontera entre esa mecanización y simplificación de la información versus una forma donde se piensa el texto y donde se piensa la imagen. Yo siento que ese es la importancia, ahí está la importancia de instrucciones de domesticación, porque logra diagnosticar estas imágenes que están domesticadas y además domestican o transforman la realidad, ¿no? Y eso pues, está gigante la pregunta de cuáles son esas dinámicas audiovisuales que nos afectan socialmente y políticamente. Pero entonces ahí vendría la pregunta, se la hago a Juan Carlos, pero también a todo el público y a Juan Camilo. ¿Cuál sería una imagen opuesta a la imagen domesticada? No sé cómo llamarle, una imagen salvaje, liberadora, o no sé, estaría muy chévere que todos pensáramos esa imagen que nos libera. ¿Cómo se la imagina Juan Carlos? Chévere, Oscar. Yo creo que esa es la pregunta de fondo, porque, claro, que se domestique la imagen o no, pues no importa, pero cuando la percepción se empieza a domesticar a través de la imagen es cuando esto se vuelve problemático. Y si yo estoy hablando de algo banal, no importa, pero cuando yo domestico la percepción de la violencia, sí es un problema. Es decir, cuando yo empiezo a naturalizar la narración de la violencia en la que hay buenos y malos, en la que las víctimas son víctimas y los victimarios son victimarios malos, etcétera, etcétera, pues ahí sí hay un problema, porque ahí lo que está haciendo la imagen es crearnos una percepción muy reducida y muy problemática de lo real. Digamos, yo he visto discusiones ahorita acerca de productos audiovisuales que están saliendo ahorita con gran publicidad, que claro, que lo que tratan de mostrar es cómo insertan la realidad en esquemas narrativos que la reducen radicalmente, es decir, que lo que la vuelven es una fábula simple, pero que no complejizan la comprensión de esa misma realidad. ¿Cómo es una imagen no domesticada? Yo creo que no hay una imagen no domesticada, es como pensar que puede haber imágenes no codificadas o imágenes deconstruidas. Yo tiendo a pensar que hay imágenes que tienen la potencia de pensarse a sí mismas, imágenes que piensan sus propias condiciones de ser imágenes, que piensan su propio estatuto de imagen, más que tratar de desaparecer, de retóricamente mostrarse como una ventana directa a lo real. Son imágenes que nos recuerdan cómo están hechas, quién las hizo, porque toda imagen, y esto no lo recordamos siempre, toda imagen tiene alguien que la hace, y alguien que la hace no como sujeto con sentimientos y esas cosas, sino alguien, tiene una ideología detrás, es decir, hay un aparato de poder, hay un dispositivo de alguien que la hace con una intención, que filma a un otro, que decide sobre la imagen de ese otro. Entonces no recordamos ese carácter de dispositivo de la imagen tiende a decirnos, olvida que soy imagen, olvida que soy un dispositivo, olvida que aquí hay ideología siempre, olvida que el medio mismo, el cine o el video,
tiene una historia, que tiene una ideología dentro, por el medio mismo, que el medio no es puro, que no es yo voy a usar la cámara con las mejores intenciones y ya está, porque el medio está cargado históricamente. Entonces, para mí, una imagen no domesticada es eso, es la creación de una práctica, y para mí es muy importante, de un hacer, de un dispositivo que cuestiona a las imágenes mismas, que las piensa críticamente sin pensar que ya llegó a hacer una imagen totalmente decodificada, o por el otro lado, que todos los códigos están mal y son satánicos y hay que evitarlos. No, es decir, es cómo pienso críticamente los modos de ver que se nos han naturalizado. Para mí esa es la clave de una imagen no domesticada, pero me parece súper chévere abrir la discusión. Bacano. Quizás entonces, además de plantear esta pregunta como realizadores o cineastas, la pregunta va más es a los espectadores, ¿no? Como cómo asumir las imágenes que todo el tiempo nos bombardean y cómo no ser tan ingenuos y pensar que las noticias son la verdad, ¿no? Yo creo que la película también tiene esa importancia, cuestionar al mismo espectador. Bueno, en este momento voy a leer la primera pregunta que tenemos. ¿No será la imagen algo innato en el ser humano? Pues no podríamos formarnos una idea de un concepto abstracto sin asociarlo con una imagen. Santiago, chévere, gracias por la pregunta. No sé si la imagen se mata. Lo que sí puedo decir es que siempre hay que tratar de pensarla como no innata. Y ahí tal vez está la clave política de pensarlo, porque la imagen siempre responde a un dispositivo técnico que es a la vez un dispositivo social. Eh, el peligro de asumir que la imagen es innata es que de pronto la dejamos muy quieta y pensamos que pertenece a nuestra naturaleza y se nos olvida que ha sido construida históricamente, que nuestro modo de hacer imágenes es un modo histórico, que los dispositivos técnicos sociales han sido construidos históricamente y eso implica relaciones de poder que le han pertenecido a ciertas clases, que le han pertenecido a los hombres, que le han pertenecido a los hombres blancos. Lucrecia Martel dice el cine es de los hombres blancos de clase media, burgueses. Entonces, en alguna medida puede ser útil pensar la imagen como algo propio del pensamiento humano, pero también es chévere pensar la imagen como una construcción histórica y en las consecuencias políticas que ella tiene. Y que de pronto también es parte de su propia época, ¿no? El hecho de pensar en las imágenes que se han producido son dadas precisamente por ese aparato técnico de ese momento. Por ende, pues en el día de hoy la cantidad de dispositivos también acrecientan mucho más esos tipos de domesticación, ¿no? Entre más dispositivos haya, más imágenes domesticadas. Sergio Reyes pregunta, ¿cómo es el ejercicio de construir una sinopsis cuando el tema navega por tantos lados? Muy buena pregunta, Sergio, gracias. Muy buena porque no tengo idea. Yo creo que al final es una elección ficcionada. Es decir, es que quiero privilegiar de la película para que aquel que lea la sinopsis la vea desde ahí. Eh, Claramente no es tratar de hablar de todo lo que la película toca, sino tratar de dar una línea de pensamiento central. Yo no, ni me acuerdo ya cómo hice la sinopsis, pero lo que creo que pasó es cuál es la pregunta, por lo menos, que detonó toda esta reflexión. En lugar de tratar de poner en la sinopsis una conclusión, yo creo que lo que intenté hacer en la sinopsis fue más bien plantear la inquietud que dio origen a todos estos ejercicios audiovisuales y desde ahí pues ya dejar que las respuestas a esa inquietud aparezcan con las imágenes. Dice, usaron varias imágenes de archivo. ¿Ustedes pidieron autorización o algo así para hacer uso de estos fragmentos de video o cómo usar los audios de Rafa Barrios, el presentador de Noticias RCN? Gracias. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí, claro, todo lo que ustedes vayan a usar tienen que pedir permiso. Yo no le pedí permiso a nadie porque es una postura ética mía acerca de las imágenes. No es, en ningún momento estoy diciendo que las imágenes que están ahí las hice yo, son imágenes de archivo, las saqué de archivo y reconozco quién las hizo y le doy el crédito que tengan que darle, pero para mí lo potente del audiovisual es poder apropiárselo
y reconstruirlo, resignificarlo y hacer cosas con él. El problema de los derechos de autor es bien reciente. Yo creo que es importante en algunos aspectos, pero en otros mi postura es que es excesivo. Es excesivo cuando uno le pregunta a abogados que saben de esto si uno puede usar esta imagen, la respuesta siempre es no. Si suena música de fondo en este momento, yo estoy hablando, entonces me pueden demandar por la canción que sonó. Es decir, creo que hemos llegado a un acceso en el que volvimos la imagen una propiedad privada. Y para mí, si es un acto político, así sea muy chiquito, apropiarnos de las imágenes y usarlas. Bajo el riesgo, los riesgos que se corran, pues se corren. Eh, pero para mí sí es muy importante pensar críticamente esa práctica contemporánea en la que las imágenes le pertenecen a alguien. Es muy distinto hablar de la autoría, dar el crédito a quien la hizo, de quién fue la idea, pero la posesión de la imagen como un bien me parece tremendamente problemática. Miren que hay un artista que trabaja esto de manera muy interesante, Alfredo Yar, el chileno, tiene una obra que es Geometría de la Conciencia que está en los sótanos del Museo de la Memoria de Santiago de Chile, y es bien interesante porque hay autores que asocian el gesto de poner las imágenes en el sótano del museo con un hecho que existe en Chile, y es que hay un archivo gigantesco de fotografías de la dictadura que ya compró una empresa y se apropió de ellas, y cualquiera que las quiere usar tenga que pagar. Entonces lo que está pasando es que están privatizando la memoria y la posibilidad de construir memoria a través de las imágenes. Para mí las imágenes son públicas. Si ya han sido publicadas, si ya han salido al dominio público, las deberíamos poder usar, dando los créditos, etcétera, etcétera. Distinto es que yo coja una grabación privada y la publique. Eso ya me parece distinto, pero si ya son de dominio público, mi postura es usémoslas. Entonces sí hay una postura aquí de no pensemos, evitemos que las imágenes se vuelvan propiedad privada. Vale, tienes otra pregunta que dice, en la primera parte del video ensayo vemos la representación bíblica de Adán y Eva. ¿Qué querías mostrar con esa secuencia introductoria? Sí, la primera secuencia yo la hice tratando, claro, fue la primera, yo estaba tratando de empezar a introducirme en el problema. Eh, Casualmente sí fue la primera que edité, después ya las otras van en desorden, pero esa sí fue la primera que monté. Y ahí el motivo que me interesaba era el del animal. Era, toda la asociación fue con el asunto del animal, de cómo aparece el animal en la Biblia, particularmente en ese mito del Génesis, y cómo aparece el animal asociado al mal, que para mí es lo mismo que está pasando en las narraciones y en las retóricas sobre el Bronx. Es el cocodrilo que es malo y se come a la gente. Eh, entonces me interesaba mucho esa construcción retórica del animal como forma de representación del mal, y del mal como raíz de la violencia. Entonces, si ustedes ven el mito de Adán y Eva, claro, la violencia, el origen de la violencia es el animal, que es el origen de la caída. Entonces, a mí lo que me interesaba en esas imágenes era el animal. Me encuentro viendo películas de Adán y Eva, me encuentro con esta película mexicana maravillosa en la que la serpiente no habla, y eso me pareció bellísimo porque en todas las películas la serpiente le dice, hola Eva, ¿cómo estás? Y él le habla, pero en esta no. Entonces me pareció maravilloso que la pura presencia de la serpiente en el espacio ya creara esta especie de delirio en Eva y la hiciera pecar y entonces dar origen a la violencia. Entonces me interesaba el problema de la construcción mítica del animal asociado al mal y al origen de la violencia. Diego Alberto Chitivo te dice, en el documental se propone una tesis muy interesante. La domesticación de la imagen conduce a una domesticación de lo real y, en consecuencia, a una domesticación del hombre. Asimismo, la charla expones una preocupación constante por lo que produce las imágenes que retratan la violencia en las subjetividades. Mis preguntas son, ¿para ti existe la diferencia entre la domesticación del hombre y la deshumanización? Y la segunda, para una construcción crítica de una memoria de la violencia, ¿qué elementos teóricos propondrías para la construcción de una imagen de la violencia? Diego, súper chéveres las preguntas, no estoy seguro de si las puedo responder bien. ¿Existe una diferencia entre la domesticación del hombre y la deshumanización? Eh, uf, no, creo precisamente que
o no sé, que tal vez una forma de deshumanización es la domesticación. No creo que la deshumanización se reduzca a la domesticación, pero creo que es una de ellas. Ese tema de la deshumanización para mí apareció sobre todo en la conversación con Jefferson, con el excombatiente de los paramilitares, porque lo que él me dejó ver en estas conversaciones es que la violencia paramilitar en este caso, pero podríamos expandirlo a muchas otras formas de violencia, en últimas era una violencia deshumanizante muy profunda, que más allá, o más bien eh, en el centro de la violencia explícita de matar al otro, de picarlo, de torturarlo, en el centro de esa violencia física directa había una violencia como original, si quieren, que es la violencia que primero deshumaniza al otro. Por eso él es muy enfático en decir cómo llamaban a sus víctimas como animales, porque la primera violencia que se ejerce sobre el otro está en el lenguaje, en reducirlo a un animal, eh, y para ellos el animal se puede matar, es un instrumento, entonces no hay ningún problema en matar al otro. Y me interesaba mucho también cómo él me mostraba que en ese proceso por el cual naturalizaban la deshumanización de la víctima, el victimario mismo también era deshumanizado, digamos, de alguna manera se lo metía en unas condiciones tan particulares, retóricas y prácticas, corporales. Él señala, y siempre que hablo con él, él me cuenta lo mismo, cómo les pegaban y les pegaban y les pegaban, porque lo que querían era generar un cuerpo, un tipo de cuerpo que reacciona violentamente ante la presencia del otro. Entonces, claro, es un cuerpo que pierde mucho de su humanidad, que pierde la capacidad de detenerse, de pensar, sino que empieza a actuar automáticamente, instintivamente, muy entre comillas, y eso lo señala Jefferson permanentemente. Entonces, para mí, esa reflexión sobre la deshumanización sí fue muy importante para empezar a pensar cómo la imagen también puede ser una herramienta de deshumanización de la violencia. Y aquí tal vez me meto en un tema polémico, pero chévere que lo hablemos. Las imágenes, a veces las imágenes que más humanizantes parecen, pueden ser las más deshumanizantes. A veces las imágenes que son más explícitas sobre la víctima. Yo he trabajado mucho imágenes sobre el hambre, por ejemplo, entonces la imagen de los hambrientos, así en filita, uno al lado del otro, semidesnudos, flacos, esa imagen que parece tratar de darnos como compasión, simpatía con el otro, es una imagen profundamente deshumanizante porque le quita humanidad al otro, lo vuelve un puro cuerpo, lo iguala entre sí, reduce la singularidad del contexto. Entonces a veces las imágenes con las mejores intenciones terminan siendo imágenes profundamente deshumanizantes de la violencia y del otro. Y eso a mí me parece tremendamente fuerte. La otra es para una construcción crítica de una memoria de la violencia. ¿Qué elementos teóricos propondrías para la construcción de una imagen de la violencia? ¿Qué elementos teóricos? No sé, creo que es importantísimo pensar qué entendemos por memoria de la violencia. ¿Qué tipo de memoria es la que queremos construir? Porque a veces eh, suponemos que la memoria es una especie de stock en el que uno va metiendo imágenes como una bodega, imágenes, 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 y se nos olvida que la memoria también es dinámica, que no es una bodega, sino que produce activamente lo real. Entonces, lo primero para mí, no sé si estoy respondiendo, pero sería una elaboración de lo que entendemos por memoria y del papel de la imagen en esa construcción de memoria. Giancarlo Sánchez te pregunta, ¿cuál fue su idea estética en en la película? Giancarlo, no sé si entiendo la pregunta. Idea estética, asumo que es como formal. Ese uso de la palabra estética no lo entiendo muy bien. Supongo que es cuál es la idea formal de la película. Creo que ya lo he dicho. La idea era crear conexiones, crear relaciones formales entre diferentes motivos. Entonces, no, digamos, no hay un estilo o algo así. Lo que hay es un ejercicio de montaje, de producción de relaciones múltiples, muchas veces formales, sonoras, visuales, y tal vez eso es lo que rige la composición de la forma. Juan Carlos, ya que lo mencionas, yo sí te quisiera preguntar en el término ya incluso de la película, ya hacia el final, finalmente
nosotros como espectadores también tenemos un compromiso frente a esa imagen, ¿no? Ya los he expuesto. Y ese imaginario de la guerra o de la violencia que se ha venido trabajando también intensamente en tu trabajo, pues ha estado presente. Ese tipo de imaginarios también permiten que exista eso no real, permiten, porque finalmente nunca apareció el cocodrilo en el Bronx como imagen, pero sí apareció el mito y sí apareció el relato que lo justificaban y lo sustentaban, ¿no? Entonces ahí ya hay como también otro tratamiento con lo real y ese nivel de experimentación que es fundacional en el ensayo, ¿no? Chévere eso del cocodrilo que nunca se sabe, pues no se sabe. Hay gente que dice que sí, hay otros que no. Yo hablé con criadores de cocodrilos y me decían, es imposible, el clima de Bogotá no lo permite. Bueno, hay otra gente que jura que vio el cocodrilo. El cocodrilo es real en ese sentido. Es real no porque podamos comprobar que el animal físico estuvo o no. Al final eso no importa mucho, importa para la fiscalía, yo qué sé. Pero a mí lo que me parece interesante es cómo la construcción retórica y narrativa de la violencia produce un modo de comprensión real de la misma violencia. Y ese es mi punto, es decir, si el cocodrilo es verdad o no importa. Lo que importa al final es cómo construimos modos para referirnos y para producir activamente la realidad de la violencia con la que nos relacionamos. Entonces me parece chévere que lo pongas en términos de realidad. Si es real, en tanto mito es real y opera en lo real. Ese es mi punto, opera en lo real. Ya si es verdad o mentira, pues es otro problema, pero la mentira opera en lo real tanto como la verdad. De pronto también esa es la operación cuando involucras la animación, ¿no? Con este tratamiento al espacio, pues que ya también es tú hacer en esa representación, ¿no? Es también un incentivo, una apuesta creativa que te permite llevar a otro grado esa representación de lo que no está, de lo que no tiene imágenes. Sí, lo que queríamos con la animación era como, en lugar de mostrar el cocodrilo, era como que el cocodrilo habita la casa, está dentro de las paredes, la casa se vuelve el animal, hay como una metáfora muy simple. Al final, si la metáfora se ve o no me importa mucho, pero sí deja ver algo de ese problema de que lo animal no es el animal. Yo sí creo que lo animal es un tropo de pensamiento de la violencia. Es decir, hay algunos que piensan que no hay que hablar de lo animal, sino de el animal. Sí, habrá que hablar de el animal y los animales, pero también hay que hablar de lo animal en alguna medida. Y aquí lo animal sí es un tropo de pensamiento de la violencia. Entonces, claro, va más allá de si el bichito existe o no, sino lo que me interesaba con la animación es la casa, es el animal. Se amplía la noción del animal como figura retórica para hablar de la violencia. Por último, ya Juan Carlos, en mi intervención, quisiera de pronto anotar algunos elementos propios del montaje, donde utilizas mucho el reencuadre y el ralentí, donde inclusive se rompe totalmente la textura de la imagen porque es multiformato, ¿sí? ¿Cuál era esa búsqueda formal de plasticidad con la imagen? ¿Que era lo que quisiera realmente intervenir en ese real o en ese imaginario, o es también simplemente una operación de representación para no caer en esa domesticación precisamente? Pues por un lado sí, por un lado es como ponerse a esa imagen perfecta, bien hecha, súper bien encuadrada en la que se ve todo, velar un poquito también la percepción del objeto, eso me interesaba. Pero esos, a mí yo no sé, yo tengo una tendencia a hacerle zoom digital a las imágenes también para ver lo que hay en ellas, para verlas en detalle. Y claro, se distorsiona así y es maravilloso porque cuando se distorsiona se ven otras cosas que no son el realismo de ver con una lupa. Eso yo me lo encuentro en las imágenes del Bronx, que son todas, las de las personas son todas imágenes de archivo. Y yo me empiezo a dar cuenta, y creo que en la voz en off lo digo en algún momento, era muy fácil simplemente ir y grabarlos a ellos y después armar un montaje en el que ellos se ven como bestias, como monstruos, porque los muestran como seres monstruosos. Entonces era tremendamente simple, porque si yo pongo la cámara, voy y después cierro el plano, hago un montaje en el que los contrasto con el que está afuera comiendo, entonces claro, se ven grotescos. Entonces para mí también el zoom es una manera de decir, es súper fácil volver a alguien
un monstruo, deshumanizarlo en la imagen es tremendamente fácil. Yo simplemente cojo la imagen, le hago zoom y ya ese rostro se deforma y se ve como un rostro monstruoso. Entonces también era para mí una reflexión de fondo de es facilísimo manipular la imagen del otro en el audiovisual. Y eso es lo que hace permanentemente esas retóricas de la violencia en el que el malo es malo, el del Bronx es un monstruo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, por un lado sí era una experimentación formal de texturas, de probar con la forma, pero también era un modo de distorsionar al otro que me interesaba mucho. La vida que resiste en la imagen sitúa a la imagen como dispositivo para resistir a qué, o cuál es el trasfondo de esta frase, cómo la imagen hace parte de un proceso de resistencia. Julián, eso viene de un libro que yo escribí en el 2010, ¿no? La vida que resiste en la imagen. En ese momento, la vida que resiste en la imagen se refería a cómo una serie de autores, de realizadores cinematográficos, pero también de autores teóricos, Gilles Deleuze, Rancière, eh, trataron de pensar la imagen cinematográfica como un lugar en el que acontece algo más allá del hecho de poder contar una historia o mostrar un objeto. Eh, ¿Qué es eso que acontece en la imagen? Cada uno lo nombra de maneras muy distintas. Deleuze dice, es el tiempo, por eso él escribe imagen-tiempo. Dice, lo que pasa en la imagen cinematográfica es que abre una percepción del tiempo no cronológico, pero la condición para que eso pase en Deleuze es que la imagen deje de narrar, deje de preocuparse por lo que él llama encadenamientos sensorio-motores y deje de contar una historia. Cortico, a mí lo que me parece interesante es pensar que la imagen puede hacer muchas más cosas más allá de contar una historia o representar un objeto. Es decir, que nos hemos acostumbrado a pensar que la imagen sirve para eso y está perfecto y es muy bien y debe ser usada también así para muchas cosas, pero no debe ser reducida a eso. Yo creo que la imagen puede dar cuenta de singularidades muy particulares, muy concretas, eh, que nos permiten pensar de muchos modos y esa es su potencia al final. Eso es la resistencia. Resistir en la imagen es precisamente abrir lo real y permitirnos pensarlo, verlo de otro modo, desnaturalizarlo. Eso es la resistencia propia de la imagen. De ahí para allá, la imagen se puede volver un panfleto, se puede volver una forma de publicidad, se puede volver una forma de denuncia, pero la base que está detrás de todas estas en términos ontológicos, para mí, eh, creo que es la potencia de la imagen de dar cuenta de una singularidad. Y para que la imagen pueda dar eso, tiene que pensarse críticamente a sí misma, porque si lo único que hacemos es repetir códigos audiovisuales, la singularidad desaparece. Subsumimos la singularidad de lo real a códigos familiares y hacemos que esa singularidad desaparezca. Santiago Andrés Calderón te hace una pregunta a la cual ya hiciste referencia anteriormente, pero ¿qué función tienen las animaciones en la percepción de una imagen de lo real? Chévere. Uno tiende a pensar que la animación y lo real son opuestos, ¿no? Como que la animación es lo no real, pero yo creo que hay que pensar más a fondo qué entendemos por real. Y la animación tiene una potencia gigantesca para pensar críticamente lo real, porque la animación al final la animación, la base de la animación es la deconstrucción y reconstrucción del movimiento. Entonces, ¿qué podemos pensar a partir del ejercicio de animar algo en lugar de filmarlo, de grabarlo? ¿Qué implica animarlo? ¿A qué esferas de lo real lo podemos llevar para pensarlo críticamente? Entonces yo sí creo que la animación tiene una potencia de pensamiento de lo real gigante, no solo por sus contenidos, no solo porque puedo hacer una animación sobre la situación política del país, sino por su forma. En su forma nos puede permitir ver un montón de cosas que en la vida cotidiana no vemos o que en las imágenes con las cuales estamos acostumbrados a relacionarnos no vemos. Esa es una potencia gigante de la animación. Me abre el movimiento, me lo deconstruye, me muestra dimensiones de los objetos que no había visto, me desnaturaliza el objeto y esa es una potencia gigante para pensar lo real a través de la animación. Sebastián Novoa te dice, como realizador de cine experimental, cómo se concilia el interés de explorar diferentes métodos e intenciones, usar las imágenes con el objetivo de proponer una conversación crítica sobre lo que estamos viendo. No sé si entiendo bien la pregunta, Sebastián, pero eh, intuyo que la pregunta se refiere como a la dificultad que hay cuando uno hace cine experimental de
probar con las imágenes, pero al mismo tiempo hacer que esas imágenes tengan un contenido crítico, que hagan algo y que no se vuelvan un puro ejercicio formal. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo conciliarlo? Yo creo que no hay que tenerle miedo al ejercicio formal, yo creo que no hay que tenerle miedo a la experimentación formal. Y para mí la clave es permitir que la experimentación formal con las imágenes muestre cosas. Es decir, en lugar de sentarme aquí, pensar todo y decir, ahora yo, esto que yo decidí, se lo voy a imponer a las imágenes para que las imágenes se lo digan a un otro. También se trata de trabajar con las imágenes y dejar que las imágenes mismas muestren lo que pueden decir y hacia dónde pueden enviar. Entonces yo también creo que el trabajo experimental sobre la forma permite encontrar en las imágenes mismas potencias críticas de pensamiento, más que pensar que el autor es aquel que le impone a las imágenes una intención expresiva o comunicativa. Gracias. Alejo Vargas te dice, ¿cuánto tiempo duró el proceso de creación de la obra? ¿Cuáles han sido los espacios de distribución y socialización de la obra? La película se demoró como un año. Pues mientras hacía 1000 cosas más también. No es un año solo en la película, pero digamos que trabajo exclusivo, no exclusivo nunca, porque yo doy clase y trabajo y tengo que trabajar. Pero trabajo muy juicioso fue el trabajo de montaje, que fueron unos 4 meses. Más el tiempo que duré haciendo las grabaciones, digamos que fue un trabajo expandido. La película también viene de un proceso de investigación sobre el tema de la representación de la violencia, en el cual escribí cosas. Entonces la película es parte como de un proceso de indagación más amplio. ¿Por dónde ha circulado? Festivales, Festival MILBO, la Muestra Internacional de Documental, Festival de Cine de Cali, Festival de Cine Experimental de Bogotá, intermediaciones en Medellín, bueno, festivales. Y hace poquito, pues, nada, la abrí en Vimeo para que el que tenga el link la pueda ver. No lo había hecho porque lo de los derechos de autor siempre me ha dado miedo. Ya no ha pasado nada, espero que no pase. Pero también porque los festivales tienen esas costumbres horribles de si ya lo estrenaste en alguna parte, entonces no lo mostramos. En Cartagena pasó eso, perdón si hay alguien de Cartagena, sí es una crítica, pero lo había mostrado en la Cinemateca Distrital una vez y en Cartagena me dijeron, pasa, pero ya lo mostraste, y les dije, sí, ya lo mostré. Entonces no, entonces los festivales tienen esas lógicas un poco absurdas para mí de la primicia, como si fuera una cosa de mercado, pero bueno. Entonces ha circulado por festivales, en la Cinemateca. Juan Carlos, y ahí con lo de las muestras, y de pronto en paralelo a este otro trabajo, entiendo que tienes un semillero precisamente de ensayismo. ¿Cómo la película sortió un poco este proceso? ¿Cómo ha sido esto del ensayo en Colombia? ¿Cómo lo ves? Y tenemos un semillero de trabajo sobre imágenes documentales en la Javeriana, en Artes de la Javeriana. Pero eso no fui yo. Sería chévere que alguno de los de semillero estuviera y lo dijera. El semillero se ha orientado él mismo hacia el trabajo con archivo muchísimo. No sé si fui yo el que lo impuse inconscientemente o qué, pero sí nos ha interesado un montón pensar el problema del archivo y el problema de la deconstrucción y el pensamiento crítico de la historia desde el archivo. Y el ensayo, claro, es una forma maravillosa, es una práctica muy potente para probar con las imágenes. Entonces el ensayo sí es como para mí el ensayo es una práctica, es lo que yo más subrayo cuando hablo de ensayo audiovisual. Es un hacer, es una forma de pensar. Entonces es una práctica que sí ha atravesado el trabajo con el semillero y mi trabajo en general. Ahorita estoy trabajando en otro ensayo, por ahí hay un tablerito con cosas escritas porque estoy trabajando en otro ensayo audiovisual. Entonces es así, es anotar, trabajar, coger un motivo. Entonces para mí es una práctica muy rica, frustrante a veces, pero muy rica, sobre todo porque uno tiende a pensar que el ensayo se hace solo, pero no es verdad. En el ensayo uno trabaja con muchas personas y pensar con los otros es maravilloso. Y eso ha sido muy interesante. Manuela Palacios tiene una pregunta y es, dice que le llamó la atención el fragmento de la peli donde decía zona de tortura y aparecían rastros de sangre y piel de cocodrilo pulgada. Y te pregunto si con eso querías romper la teoría del animal como imaginario de maldad bestia y mostrarlo como instrumento del hombre, o cuál era tu intención en ese fragmento.
A esa parte creo que es la del criadero. Lo que dice creo que es zona de sacrificio o algo así, porque claro, es un criadero de cocodrilos en donde los crían para la piel, para matarlos y sacarlos. ¿Cuál era mi intención? No tengo idea, pero cuando yo grabé eso en el criadero, mi intención era muy difusa porque yo estaba explorando el motivo del cocodrilo. Me interesaba muchísimo ver cómo era ese lugar en donde los crían para matarlos. Y lo que yo me encuentro es un lugar que a mí, yo no digo que esto lo tenga que ver todo el mundo igual, pero cuando yo estaba ahí, yo lo relacionaba con las imágenes que yo he visto de los campos de concentración. Y no quiero meterme en si uno puede hablar de un campo de concentración para animales o algo así, si quieren lo hablamos luego, pero para mí las imágenes evocaban esa lógica de la producción industrial, de instrumentalizar al cuerpo vivo para una producción industrial, que era en últimas lo que pasaba en los campos de concentración. Entonces, claro, eran... claro, la parte en donde sacan de los huevitos, los dejan crecer, pero después los meten en unas cositas así muy chiquititas y los dejan ahí varios días con agua para que se les limpie la piel. Entonces hay un trato instrumental del animal, del ser vivo. Y eso me interesaba mucho, es decir, el cocodrilo como la figura que condensa la violencia sobre el otro, pero también como el que sufre la violencia, el objeto de la violencia misma. Sin meterme en discusiones sobre el maltrato animal, que no es que no me interesen, pero no quería en la película llegar allá. Sí me interesaba mucho ese mood, ese tono de ese lugar que era tan particular, de la piel ahí colgada, de los rastros de carne, de los ganchos con los que los cogen, también como una manera de sugerir el acto violento sin tener que mostrarlo explícitamente. Muchas gracias. Bueno, pues ya con esta pregunta terminamos la parte de interacción con el público. No sé si alguien tenga algo más que comentar, una pregunta más, o ya podemos darle cierre a a este fragmento de la charla. Yo quisiera decir y reiterar lo que dijo Juan Carlos, y es más como una invitación a que de verdad no le tengan miedo a esa exploración formal, como le dice Juan Carlos. Pues una experimentación técnica también puede llegar a generar rebasar límites del lenguaje, y eso es como algo muy importante. Y como lo propone la peli, pues para desdomesticar un poco el lenguaje audiovisual, que es algo muy necesario, replantearnos un poco. El cine es hacer cine experimental o también apreciarlo, el cine experimental. Y bueno, también que estén pendientes del festival, es muy importante como que ustedes hagan parte de lo que hacemos, y esperen muy buenas películas, así como Instrucciones de Domesticación. Bueno, pues muchas gracias al Festival de Cine Experimental de Bogotá, muchas gracias a Juan Carlos, muchas gracias a Camilo por acompañarnos en la noche de hoy. Muchas gracias obviamente a todos los asistentes que nos ayudan a construir este espacio cada semana, con sus aportes, con sus preguntas, con sus intereses. Y bueno, pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestra programación